Qué bueno, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén. ¿Quién está gozoso de estar en la casa del Señor? Amén. Esa amén está así como amén. ¿Quién está gozoso? Amén. Así, hermano, esa es la actitud, porque estamos en una sola voz, hermano, juntos, en un mismo clamor. Y bueno, tenemos ese privilegio que a veces no cuentan muchas personas y nos sentimos gozosos por ello. A pesar del calor, a pesar de todo, pues estamos juntos para la gloria del Señor. Y bueno, ya vendrán tiempos donde más bien nos tendremos que abrigar porque va a haber mucho frío. Entonces, bueno, todas son circunstancias de los tiempos y de las épocas del año. Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes algo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón, algo que bueno, tenía días pensando en ello, pensando en cómo, de qué manera poder trasladar lo bonito, lo grande que ha sido el Señor en nuestras vidas, ¿no? Y me encontré con una analogía que yo creo que van a entender todos muy bien en la mañana de hoy, porque creo que todos, casi todos hemos pasado por eso, y los que no, ya casi pasarán también. Hoy quisiera compartir un título, si quieren apuntar el título por el tema de ponerle al vídeo. Le he puesto el empleador que no despide como los hombres. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Vamos a encontrar en las Escrituras y en varias partes de lo que Dios ha puesto en la Biblia esta analogía, ¿no? Y se trata de que hoy en día nos preparamos desde jóvenes para tener, cuando seamos mayores, una etapa de nuestra vida que a veces nos suena aburrido, a otros no, que es el trabajar, el laburar, el tener que ir cada día o cada mañana a nuestro punto de trabajo, incluso cada noche, cada tarde, depende de la jornada que le toque. Entonces, nos ha tocado aprender de qué se trata este mundo, de cómo es, si me pagan menos, si me pagan más, si me va bien, si me va mal. Y bueno, por eso les decía que los que todavía no han trabajado oficialmente ya van para eso también y ya están como aprendiendo, ¿no? Entonces es algo que todos aprendemos, que todos sabemos muy bien, que a todos o bien nos gusta que nos traten bien o que nos traten neutro, para no decir mal, porque mal ya no iríamos, ¿no? Pero bueno, en esto de la labor, del trabajo, existe una regla que se cumple muy a cabalidad. Y es el hecho de que usted, si no rinde, si usted no trabaja, no le es útil para la empresa, a pesar de que lo hayan contratado, muy probablemente lo despidan. Como también a veces nos sentimos contentos porque de repente hay un dinero extra en la cuenta y uno dice, ¿qué será esto? Y uno se ríe y se alegra por ello. Como también el día de su cumpleaños le dan una tarta, se reúnen por ahí, también se alegra de esto, ¿no? Yo estuve trabajando en una empresa que en los primeros de mayo, el día del trabajador, nos llevaban a un sitio y nos pagaban todo, y íbamos por ahí, y la pasábamos muy bien y uno se sentía como más comprometido con la empresa y a rendir más y todo este tipo de cosas. Ya cuando llegué aquí todavía no he tenido ese privilegio, pero bueno, sí he hecho otras cosas. Sí, un poco más difícil, ¿no? Bueno, sin embargo, no bien nos alegramos o nos entristecemos porque donde más nos pega es en el bolsillo. Cuando nos dan de menos, quejamos, cuando nos dan de más no tanto. Todavía no he visto el primero que se vaya a quejar porque le dieron de más. Pero bueno, puede existir algo. Entonces lo que quiero comentarles en el día de hoy es que si de alguna manera no le somos útiles a la empresa, esta empresa puede prescindir de nosotros. A tal punto que si usted tenía un beneficio, como por ejemplo le dieron un coche, le dieron, qué sé yo, un teléfono, una portátil, o cualquier beneficio de la empresa, le dicen, epa, antes de irse, denme lo que le di para acá y si nos vemos por ahí, nos saludamos y ya. O sea,
no hay este compromiso de estar ahí. Entonces muchas veces caemos en el tema de que, bueno, yo voy a hacer horas extras para ver si me dejan, o voy a hacer un poco más, a ver si, tratando de que de alguna manera no corra tanto riesgo su vida laboral. En algún momento de mi vida yo trabajé en Perú, en el país, Perú, antes de venir para acá. Trabajé varios meses, más de 6 meses, en una empresa que era repartidor. Repartía balones de gas y agua, y me iba en moto, me iba en camión, lo que me pusiera. Entonces, a mí me pegó mucho porque yo venía de jornadas de 8 horas. Cuando llego a Perú, eran jornadas de 12 horas. Y ya esa era cultura. O sea, la gente trabaja 12 horas. Y yo me iba, o bien tenía el horario de las 9, o de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, o de, no era muy temprano, como de 7 a 7 de la mañana. Y bueno, trabajé varios meses ahí, casi un año creo, 9 meses por ahí. Bueno, el hecho es que llega un momento de mi vida donde puedo conseguir un trabajo de lo que a mí me gustaba, que es la parte informática y todo este tema. Bueno, yo contento le digo a mi esposa, al fin me voy a librar de ese horario de 12 horas. Yo voy a poder trabajar 8 horas porque era un contrato. Y bueno, me contratan y todo el tema y yo contento. Ya voy el primer día y ya cuando se va a acercar mi hora era como de, creo que era de 7 a 5, creo que se hacen las 8 horas. Cuando ya me estoy alistando como para ir, me dice mi superior, ¿para dónde va usted? Ya es la hora de salida. No, aquí usted se tiene que quedar un poquito más porque si no el gerente puede ver con mala cara y yo, bueno, con tal que me paguen mis horas extras no hay problema, quedaremos. Y bueno, ese día hice como 2 horas y a la final llegué haciendo en total como 12 horas porque era 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, más todo lo que hice allá, volvía a mi horario de 12 horas. Entonces, yo dije, bueno, quizás en los primeros días, ya después eso cambiará. Y ya después, no, que hay que quedarse. Entonces, cuando voy a ver mi primer mes, nada de horas extras. Era como para agradar, para que no me despidieran, porque era como una política de la empresa. Y te pagaban 8 horas, pero trabajaba 2 más. Entonces, a la final, trabajaba las mismas 12 horas. Pues, o sea, me iba de la casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, teniendo un contrato de 8 horas. Bueno, en fin, lo que quiero transmitir es que muchas veces nos enfatizamos o hacemos énfasis en quizás agradar a los hombres para que precisamente ese sustento, eso aquello que nos es muy valioso para nosotros, para nuestra vida, y muchas veces nos olvidamos de que existe otro tipo de empleo que es el empleo espiritual. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me voy a referir a esta frase que dice así: Dios es el único empleador que puede despedir a un trabajador y aún así sigue trabajando para su obra, pero sin paga. A ver, lo repito. Dios es el único empleador que puede despedir a un trabajador y aún así seguir trabajando para su obra, pero sin paga. Esto nos lleva a una gran verdad espiritual. No todo el que trabaja para Dios es aprobado por Dios. No todo el que ministra está conectado con la fuente. No todo el que produce frutos visibles está en comunión con el dueño de la obra. Y para eso quiero transmitirles o quiero enfatizar este mensaje en Mateos capítulo 7, versículo 21 al 23, que dice así. Bueno, si lo tienes por ahí, bueno. Mateo 7, del 21 al 23. Que dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y está en los cielos. Muchos dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que nos trae una gran reflexión y una gran pregunta.
¿Estamos trabajando para Dios en verdad? ¿O simplemente seguimos en la obra sin estar conectados con el dueño de la obra o de la empresa? Dios es el único empleador que puede despedir a un trabajador y muchas veces dejarle las herramientas y aún así forma parte del plan y de la voluntad de Dios. Y para eso tenemos dos ejemplos. Hay muchos, pero voy a ponerme en dos. Voy a poner de un hombre que quizás conocen mucho porque se han hecho hasta películas de él, y es de Sansón. Este es un hombre que, como dice la palabra, fue anunciado desde un principio, desde el vientre de su madre, como una persona que iba a hacer grandes cosas por el pueblo de Israel. Y no fue que las dejó de hacer, fue que siguió el plan del Señor. Pero ahora vamos a ver de qué manera. Este personaje que ustedes conocen, de algún momento estuvo conectado con el Señor y esa conexión fue visible. Esa conexión fue visible porque despertó en él un don, una herramienta que le dio su empleador, que era esa fuerza descomunal, esa fuerza que hacía que se cumpliera el propósito del Señor, y que era acabar con los enemigos de Israel. Sin embargo, vemos que a medida de que este hombre empieza a desviar su mirada del cielo, empieza a enfrentarse con algo que es lo que precisamente quiero decirle que se aleje, o decirle que puede existir un peligro, que es que Dios se aparta de nosotros sin darnos cuenta. Dice Jueces 16:20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Enseñó su vida, aquello que Dios le había dicho que no, que se guardara, que guardara sus votos, que hiciera precisamente lo que la tradición, lo que se requería para estar en esa cobertura del Señor, y precisamente fue lo que no hizo, estar con la filistea, con aquello, acercarse a ellos. Y es en el momento cuando este hombre empieza a ser despedido por Dios, pero sin embargo orar para Dios. En sus últimos horas o momentos de su vida, se siguió cumpliendo la promesa del Señor, se siguió cumpliendo la voluntad del Señor, porque fíjense que Él destruye donde estaba y aún así se sigue cumpliendo la voluntad del Señor. Y es entonces donde caemos que Dios puede despedir a alguien y sin embargo seguir obrando. Tenemos que entender, hermanos, en esta mañana, que a veces nosotros creemos que es Dios el que se tiene que acercar a nosotros y perdemos el norte, hermano. Nosotros somos parte minúsculo de un gran engranaje, somos parte minúsculo de un plan grande. Recuerde como dice la Biblia y como dice la canción, porque de Él y por Él son hechas todas las cosas. Y muchas veces perdemos esto y creemos que Dios se tiene que acercar a nosotros. No, hermano. Somos nosotros que tenemos que buscarlo a Él, que recurrir a Él, para precisamente no caer como Sansón, que dice Jueces, que dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Otro caso que podemos ver en esta misma onda, en esta misma idea, es el caso en el Nuevo Testamento. Si podemos poner Filipenses 1, de 15 al 18, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pero, ¿qué importa? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. El contexto de lo que quiere decir aquí Pablo es que había un grupo de personas que estaban predicando el Evangelio, que estaban anunciando las buenas nuevas, aún sin embargo su corazón estaba lejos de conectarse con el Señor. Aún así, lo hacían por envidia, por tener algún privilegio así, pero no lo hacían porque lo hacían de corazón. Y de hecho, es lo que precisamente
el versículo principal nos dice, lo vuelvo a leer, dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo importante? A veces pensamos que el estar aquí en la iglesia o participar o tener un ministerio, una responsabilidad y hacer obras es lo que nos mantiene unidos, pero a veces nos equivocamos en pensar que ese es el fruto de lo que nos mantiene unidos, que es la comunión, que es la conexión con el Señor. Lo que tenemos que pensar, hermanos, en la mañana de hoy es en no perder eso, en no perder la esencia, en no perder precisamente aquello que pueda arriesgar que ese empleador me despida, que a muchos, o bien, o no le quita su don, o precisamente no, pero sin embargo, el Señor cumple su voluntad. Vamos a leer Lucas 19:14. Dice: y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. En este contexto, del versículo 19:40 de Lucas, era que cuando llega Jesús a un sitio, la gente, los discípulos, alababan al Señor con alegría. Decían: gloria a Dios, al Señor y todo. Y vienen los fariseos y le dicen a Jesús que los calme, que se queden tranquilos, que se apacigüen. Y él les dice que eso es inevitable, que hasta las piedras hablarán. ¿Y por qué lo traigo a mención? ¿Quién de ustedes no les ha tocado conocer quizás a un inconverso que quizás se sienta a su lado, que le envía un mensaje o como sea, que se comunica con usted? Y muchas veces esa persona, Dios lo pone en su plan divino para darle una palabra, un aliento, un abrazo. Vaya hasta hacer una ayuda económica o lo que sea, pero Dios lo pone ahí. Y a pesar de que él no ha conocido a Cristo, aún sin embargo forma parte del plan de Cristo. Como también no le ha pasado que quizás hay un hermano que se haya apartado, y quizás un hermano que usted sabe que, qué sé yo, que está en pecado o qué sé yo, aún ese hermano aún así sigue trabajando para Cristo, por medio de una palabra, por medio de algo, pero sigue en el plan del Señor. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que la gloria del Señor no puede ser silenciada. La creación del Señor testificará de Él, sea como sea. Y esto es imparable. Es inevitable proclamar el nombre del Señor y cumplir con el plan del Señor. Tenemos que estar pendientes, atentos, hermanos, al peligro que puede ser trabajar y que se aparte, que nos despida, pero sin embargo no nos demos cuenta. Entonces nos preguntamos hoy: ¿estamos trabajando para Dios o con Dios? Me repito, ¿estamos trabajando para Dios o con Dios? Hagan esa pregunta. Y entiende entonces que nosotros tenemos que trabajar con Dios y para Dios. Amén. Pero con Dios primeramente. Que a veces lo que hagamos, cuando lo hacemos con Dios, nos va a dar ese compromiso que muchas veces falta. Precisamente porque lo hacemos, como le decía, por obra, pero no porque tengamos esa convicción, ese deseo, ese anhelo de tener al Señor. Entonces, haciendo una pequeña resumen y análisis de todo, Dios no necesita a nadie, nosotros necesitamos de Él. Sus planes se cumplirán con o sin nosotros. Jesús es el jefe supremo, el Señor de las obras, el Rey sobre todas las cosas, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Si tú te alejas, igual las piedras hablarán y mostrarán su gloria. Amén. Si tú dejas de adorarlo, la creación lo glorificará.
Si tú no quieres servirle con sinceridad, Dios puede levantar a otros. Dios prefiere un corazón rendido que unas manos ocupadas. Dios no necesita nuestro trabajo, desea nuestra comunión. Entonces, entender que el propósito de Dios no depende de nosotros, hermanos, que tenemos que buscar. Y me llamó la atención en esta última encuentro que tuvimos en Pamplona, y se lo comentaba a mis hermanos, que más allá de una presentación, que más allá de mostrar lo bonito que es la obra del Señor a través de una tarima, usted podía voltear a sus esquinas, a su apartado, o sea, en los exteriores de la tarima, y veía grupitos de personas clamando, orando. No sé quiénes lo pudieron ver. Y me pareció, bueno, nos pareció a los que estábamos ahí tan bonito, porque no solamente era lo visual, sino que también era lo espiritual. Era la comunión, era dejar lo que estaba pasando en las manos del Señor, era clamar para que Dios llamara a nuevas almas, a nuevos creyentes. Incluso, no sé si se dieron cuenta, había una predicación de la palabra, o bueno, estaban leyendo la palabra con un megáfono en la parte exterior, que me pareció también, porque muchas veces aquellos que van a conocer a Cristo vienen tímidos y podían, sin necesidad de llegar hasta allá, escuchar la palabra del Señor. Entonces lo que nos deja ver es que los planes del Señor se cumplen, que los planes del Señor siempre van a tener un propósito para un plan mayor en nuestras vidas, y es donde nosotros tenemos que buscarlo a Él y agarrarnos de Él. Entonces, para no hacerlo más largo, quisiera dejarlo con una frase que es un conjunto de versículos. Dice así: vuelve a mí de todo corazón. No solo quiero tu servicio, quiero tu amor. No solo quiero tu agenda, quiero tu tiempo. No solo quiero tu esfuerzo, quiero tu vida. Y despedazándolo en versículos, si lo quieren buscar, vuelve a mí de todo corazón. Está en Joel 2:12 que dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Para no decirlos todos, Apocalipsis 2:9 dice: pero todo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y así se va conformando en Marcos 3:14, Romanos 2:11. Entonces quisiera salir un poquito del protocolo y pedirle que nos pongamos en pie y oremos. Que oremos porque queremos que Dios sea el que nos ponga en nosotros ese deseo de estar siempre en comunión con Él, y que los frutos de esa comunión sean el servir, en darle todo al Señor. Vamos a decirle al Señor que queremos conocerlo, que queremos servirle en espíritu y en verdad, que no queremos trabajar en la obra y no perdernos el camino hacia Él, sino que queremos conectarnos con Él. Entonces vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y vamos a clamarlo. Tengan un momento con el Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos la gloria, Señor, porque vemos tus maravillas.